luchará. ¿Qué eres? ¡El Señor lo bendiga! Ahora sí. Creo que hoy era el día para transmitirla, ¿vale? Es una palabra para escucharla, para masticarla y para digerirla, ¿vale? Porque no es una palabra fácil, pero sí es una palabra necesaria y una palabra de las cuales nos va a dar crecimiento. ¿Qué quiere decir? ¿Que el resto de palabras no da crecimiento? Sí, por supuesto, todas las palabras, la palabra del Señor da crecimiento. Pero hay palabras en las cuales el Señor tiene que venir redarguyendo un poquito, escarbando la herida, para que, haciendo más grande la herida, pueda haber sanidad, ¿vale? Y esta palabra, primeramente, el Señor me la dio para mí. Y en cierta manera, esta palabra tiene 4 puntos, ¿vale? Y en cierta manera, en estos 4 puntos vamos a poder ver diferentes tipos de personas, que no son personas que se encuentran en el mundo, sino son personas supuestamente que han creído en el Señor y que están en medio de la iglesia, o que estamos en medio de la iglesia. Y yo digo en esta hora algo: si nos sentimos identificados con alguna de estas partes, que seguramente sí, sea la mejor parte o sea la peor, esto es un mensaje del cielo para usted en esta tarde. Recíbalo así en el nombre de Jesús. Como ustedes ya saben y siempre digo, quiero ser fiel a lo que recibo de parte del cielo, porque si no transmitiría lo que he recibido primeramente de Dios, no subiría por aquí, sinceramente. Claro. Entonces, como creo en fe que es palabra de Dios, en esta tarde yo es lo que quiero compartir, ¿vale? Y empiezo diciendo esto: a mí me encantan los encuentros que Jesús tenía con la gente cuando estaba en medio de este mundo. Me encantaba, porque, ¿saben? Jesús no tenía encuentros fortuitos o encuentros por pasar el tiempo o pasar el momento solamente. Lo mismo los buenos que los malos momentos, el Señor siempre encontraba la ocasión para depositar la semilla del cielo. Y eso yo creo que como cristianos es lo que deberíamos de aprender. Que estemos en el lugar que estemos en el momento que estemos, siempre nuestro objetivo debe ser de implantar la semilla del cielo. Bien sea con nuestras palabras o bien sea con nuestros hechos, ¿vale? Y Jesús, estando allí, dijo esta parábola que les voy a leer en esta tarde, que se encuentra en Mateo. No voy a leer la parábola, voy a leer el desarrollo de la parábola, ¿vale? Dice en el capítulo 13, dejar a los niños, hablar un poquito más bajo y ya está, ya vale. La gente estará atentos a la palabra, por favor, ¿vale? Que si ellos hablan bajo no me molesta. Vamos a estar atentos. Dice, capítulo 13, versículo 18 al 23, dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Amén. Dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Sigue diciendo el verso 22: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Luego vamos a ver lo que es la palabra infructuosa, ¿vale? Dice el último verso 23: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Amén. 4 tipos de personas. Vamos a desarrollarlo un poco, ¿vale? Para que lo entendamos un poco mejor, porque yo sí es verdad que había leído muchas veces esta parábola, había oído predicar muchas veces de ella, pero sinceramente yo pocas veces me había sumergido en la profundidad de ella, ¿vale? Y sumergiéndome en la profundidad de ella, y a pesar de haber escuchado muchas veces predicar de esto, he descubierto cosas diferentes. No voy a decir nuevas, porque todo lo que está escrito está escrito. Lo que pasa es que nosotros pues lo vamos descubriendo, o Dios nos hace que lo vayamos descubriendo en su tiempo y en su momento.
El primer tipo de personas, dice, es el que está junto al camino. Miren, y en este es uno de los puntos que el Señor más me sorprendía, porque yo veía ahí que decía, el sembrador echa la semilla, dice, y alguna semilla está junto al camino. Pero hay una parte en la cual dice, estas son las personas que no entienden. Y yo, bajo mi conocimiento y bajo mi razonamiento, yo le decía al Señor, Señor, si son gente que oyen tu palabra y no la entienden, no tienen culpa. Porque si algo que yo recibo no lo entiendo, ¿qué culpa tengo yo de no poder desarrollarlo si no lo he entendido? Y el Señor me hacía ver esto. No es que no lo entendiesen o no lo entienden porque no tienen el conocimiento suficiente, sino que no lo entienden porque no ponen interés. Y de esas personas está hablando la palabra del Señor en esta parte. Semilla que el Señor echa, cae junto al camino y la semilla es echada. Pero hay personas que ni siquiera se ponen o se paran a pensar lo que la palabra les está diciendo. Esto, en cierta manera, hay gente en la iglesia que es así y que realmente adoran a un Dios en el cual realmente no han creído. Porque si no le prestamos interés, iglesia del Señor, a las cosas del Señor, sabiendo y entendiendo que lo que aquí se transmite cada día es lo que el Señor nos transmite a nosotros primero desde el cielo, perdónenme, si no le prestamos interés, es porque realmente no le hemos conocido a Dios y no nos interesa lo que desde aquí se diga y lo que de Dios nos puedan decir. Yo puedo decir que esto es gente que cree en un Dios, pero en un Dios, como dicen muchos, creo en un Dios a mi manera. Pero te quiero decir algo, si crees en un Dios a tu manera y no le prestas interés a las cosas del Señor, el Señor ha echado la semilla. Pero tú, al no prestarle interés, ¿sabes lo que hace el Señor? Le da permiso, por eso dice, viene el malo y arrebata la semilla. El enemigo no tiene parte ni suerte con gente, iglesia del Señor, que recibe las cosas del cielo. Entonces, ¿cómo es posible que la semilla fuese echada en el camino y pueda tener la capacidad del enemigo de arrebatarla? Si es una semilla implantada del cielo, ahí va. Porque nuestra falta de interés hace que Dios le dé la autoridad al enemigo para que se pueda llevar esa semilla y que sigamos torpe en cuanto a nuestro conocimiento de las cosas del Señor. ¿Es culpa de Dios? No. ¿Es culpa de Satanás? Tampoco. ¿De quién es culpa? Del receptor de la semilla, que no me interesa, y como no le pongo interés, pues me da igual 8,80, y por muy buena o mala que sea la semilla, no viene conmigo y no le presto interés. Por lo tanto, el enemigo tiene potestad para lo poco que yo pueda recibir, me lo pueda arrebatar. Yo soy el que pone los límites, y yo soy el que da y el que quita autoridad para que el fruto de Dios se produzca en mi vida. Viene el malo y lo arrebata, porque solamente el enemigo tiene autoridad sobre nosotros cuando nosotros, iglesia del Señor, hemos decidido vivir a nuestra manera. Solamente el querer cumplir con la palabra del Señor toma la suficientemente autoridad y el suficientemente cambio en nuestras vidas. Cuando yo decido prestar atención, cuando yo decido recibir lo que viene del cielo y no solamente escuchar, sino poner por obra lo que Dios me está demandando. Por eso creo que este punto está claro. Y es posible que haya gente en las iglesias así. Cristo lo está diciendo. Y se lo está diciendo a su pueblo. No se lo está diciendo a cualquiera por ahí, ni a los fariseos, ni se lo está... No. Se lo está diciendo a su pueblo. Y si se lo está diciendo a su pueblo es porque lamentablemente en medio de su pueblo había gente de estas características. Y digo yo, si en aquel tiempo, estando Jesús en la tierra, había gente con estas características, ¿cuánto más hoy, iglesia del Señor? Que no vivimos por vista, que vivimos por fe. Por eso en esta hora, iglesia del Señor, no nos quejemos de que la semilla muchas veces no llega, porque la semilla del cielo, el buen sembrador siempre está dispuesto a dárnosla. Pero depende de nosotros que la recibamos y que dé fruto y haya un cambio en nuestra vida. Amén.
El segundo punto, dice: el sembrador echa la semilla y este cae entre pedregales. ¿Qué es esto? Dice: el que oye la palabra y cuando la oigo la recibo con gozo. Es decir, es un buen síntoma. Estas personas la reciben con gozo. Escucho la palabra, ¡ay, qué bueno! Sé que es algo bueno para mi vida. ¡Qué alegría! Es lo que estaba esperando. Vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Usted imagínese algo material, algo que quiera mucho, algo que desee mucho. Y de repente, por poner un ejemplo, el día de su cumpleaños, su esposa, su esposo, sus hijos o algún familiar o algún amigo decide hacerle ese regalo. ¿Usted cómo lo recibe? Con gozo, ¿no? Es algo que estaba deseando, es algo que anhelaba, es algo que deseaba, lo recibo con gozo. Pero no la recibe plenamente. ¿Por qué? Porque es algo momentáneo. Es decir, yo he recibido el regalo y es lo que pasa con las cosas materiales. Algo que deseo y cuando lo tengo es como que ya no lo valoro. Pues eso le pasa a muchos con la palabra del Señor. Estoy deseando que Dios me hable. Estoy deseando que Dios me dé el consejo para seguir avanzando. Estoy deseando que Dios me hable para seguir creciendo en su presencia. Pero cuando Él me habla lo recibo con gozo. Pero cuando salgo de las puertas del culto he perdido todo. Estas son las personas que están viviendo entre pedregales. La semilla del cielo cae porque Dios no hace excepción de personas, iglesia del Señor. Vamos a leerlo, ¿vale? Dice: el que fue sembrado sobre pedregales, este oye la palabra y en el momento la recibe con gozo. Y aquí está el pero en el verso 21, dice: pero no tiene raíz en sí mismo. Y por eso recibí este mensaje, ¿vale? Sino que es corta de duración, pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Sabe lo que descubre lo que realmente somos? Lo que trae a flote lo que realmente somos, si realmente tenemos un conocimiento o un convertimiento real. Los momentos difíciles. Claro. En los momentos difíciles, en los momentos complicados, ahí se nota y se hace ver lo que realmente somos y si verdaderamente hemos tenido un recibimiento de la semilla del cielo y ha arraigado y ha tenido raíces profundas. Y ahí es algo toqué en la predicación, anterior, y de ahí venía el mensaje. Dios me dio esta iluminación, ¿vale? Es tiempo y es momento de que la iglesia de Luchana tengamos raíces profundas. Amén. De que sepamos cuál es nuestro fundamento. De que sepamos, iglesia del Señor, que aunque el hombre y la mujer nos falle, pero sepamos que nuestras raíces están fundamentadas en el fundamento que lo debemos de tener como iglesia, que es en la persona de Cristo. Y que aunque todo lo que tenga alrededor me falle y todo el que tenga alrededor me defraude, mis raíces están echadas en Cristo. Y cuanto más profundidad tengan nuestras raíces, mayor resistencia tendremos para el tiempo malo. Porque yo no sé si alguien le dijo cuando vino al Señor, porque a veces nos agarramos al versículo de: cuando venimos a Cristo, todas las cosas son hechas nuevas. Y claro que todas las cosas son hechas nuevas, pero en cuanto a nuestra naturaleza. Pero los problemas y las aflicciones, quien te dijo que no la iba a tener siendo cristiano, lo siento, le mintió. Y si dependemos de la emoción, y si dependemos del gozo, y si dependemos de hoy, qué buena palabra ha habido hoy en el culto, qué buenas alabanzas, qué bonita danza han hecho las niñas, qué obra de teatro han hecho los jóvenes preciosa. Si nuestro fundamento está puesto en eso, déjeme decirle que cuando la aflicción y el problema venga, porque tengo la otra noticia que darle, dicho de paso, las dificultades y los problemas vienen, No sé si usted se piensa que está exento de todo ello, pero los problemas y las dificultades vienen. Si hoy está viviendo un buen momento, aprovéchelo. Amén. Porque no quiero traer con esta palabra de desánimo, pero sí quiero traer madurez. Le vendrá el momento difícil, le vendrá el momento de prueba, le vendrá el momento complicado.
Y si no tenemos unas raíces profundas, bien ancladas en la persona de Cristo, en que pase lo que nos pase, nos acontezca, sabemos por qué estamos aquí y a quién seguimos. Si esto no lo tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón, déjeme decirle que la prueba y la aflicción le apartará de Dios. Quizá no le aparte del culto, quizá siga viniendo al culto, pero su corazón estará lejos de Dios, porque será tanto el defraude que tenga en su corazón, porque tenía puesta tanto la confianza en lo que le rodeaba y en lo que les rodeaba. Tenía tanta puesta la confianza que, como sus raíces no son profundas, ha venido el tiempo difícil, la dificultad, el calor, el agobio, el estrés, y han quemado esa semilla que un día el Señor puso en su corazón. Y vuelvo a hacer esta pregunta: ¿es culpa de Dios? No. ¿De quién es culpa? Mía, por no haberle fundamentado y no haber fundamentado el Evangelio en lo que realmente tiene importancia, que es en la persona santa del Señor. Vamos a leer en cuanto a esto algo que viene en el libro de Gálatas 5. Gálatas 5, verso 11 dice: y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Para estas personas, la cruz, el mensaje de la cruz, hay en un momento que se vuelve un tropiezo, porque es tanta la demanda que le viene de parte del Señor, que como sus raíces no están bien fundamentadas en la persona de Cristo, acaban abandonando el camino. Por eso Pablo les dice a los Gálatas: ¿acaso estoy hablando de la circuncisión? Es decir, ¿estoy hablando de la ley? No, estoy hablando de la cruz. Pero es que la cruz, para los que no han creído y no tienen raíces profundas, les son tropiezo. Porque la cruz exige tanto a los carnales, iglesia del Señor, que si no vivimos en el Espíritu, nos es muy doloroso el camino de la cruz. Vamos al punto 3, y es esa semilla que cae entre espinos. Y aquí luego vamos a hacer una puntualización acerca de una palabra que viene, ¿vale? Vamos a leer: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra bien, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, y son personas que se hacen infructuosas. ¿Qué quiere decir la palabra infructuosa? Sin valor. Han escuchado la palabra, la semilla del cielo ha venido, la han recibido con gozo, la han recibido con alegría, diciendo: voy a cambiar, voy a ser renovado, voy a ser transformado, qué bien, Dios cuenta conmigo. ¿Qué pasa a estas personas que se involucran demasiado en las cosas del mundo? Se involucran demasiado en sus quehaceres, se involucran demasiado en sus familias, se involucran demasiado en sus trabajos, se involucran... ¿Y todo lo que estoy diciendo es malo? No. ¿Saben cuál es lo malo? Que nos involucremos demasiado. Y todo eso hagamos que la semilla que se ha puesto Dios del cielo en nuestro corazón se ahogue, iglesia del Señor. Porque saben, cuando una semilla es plantada en la tierra, no es echo la semilla y me voy. Hay que cuidarla, hay que regarla, hay que cultivarla, hay que alimentarla. Si quiero tener un buen árbol que me dé un buen fruto, primeramente la semilla debo de cuidarla. Por eso no es: he recibido la palabra del cielo y venga, sigo con mi vida. No. He recibido la palabra del cielo. Ahora, como he recibido la palabra del cielo, voy a hacer todo lo posible para que esa semilla tenga un crecimiento. ¿Y cómo tengo el crecimiento? Buscando en la palabra del Señor el cambio para mi vida, la demanda de Dios para mí. ¿Cuál es la demanda de Dios para mí? ¿Que venga 4 días al culto? No. La demanda de Dios para mí, iglesia del Señor, es que esté donde esté, y esté en el momento que esté, y esté pasando la circunstancia que esté, iglesia del Señor. Debo ser y demostrar que soy un hijo de Dios. Amén.
Y el hijo que vive en la casa del Padre se somete a las leyes que hay expuestas en la casa del Padre. Solamente cuando te vas de la casa del Padre, estoy hablando humanamente, cuando me voy de la casa de mi Padre, pongo mis propias normas. Pero mientras viva en la casa de mi Padre, tengo que acatar lo que he puesto en la casa de mi Padre. Y yo digo en esta hora, si un día recibí a Dios como mi Padre, y si quiero estar en su casa siempre y para siempre hasta que Él venga, tengo que acatar las leyes que hay puestas en la casa de Dios, me gusten o no. Porque te voy a decir algo, yo como hijo de Dios y como cristiano, hay cosas de la Biblia que no me gustan. Porque me cuesta vivirla, porque la demanda a veces, conforme mi carne, es demasiado grande. Pero es que ahí está, como he dicho antes, el echar raíces profundas. Porque la planta y el árbol primeramente crece hacia abajo, con esas raíces, y cuando tiene unas buenas raíces, crece hacia arriba, para ser un árbol precioso y tener unos preciosos frutos. ¿Quieres tener fruto? ¿Quieres ser una persona referente en medio de la iglesia? Crece hacia abajo. Ejerce lo que es la humillación. Que la humillación no es que te insulten y que te pisoteen, no. La humillación es, Señor, me cuesta mucho. Señor, humanamente, carnalmente haría cosas, pero sé que eso no me conviene porque no es tu demanda, no es lo que a ti te agrada. Por eso crezco hacia abajo, me humillo delante de tu presencia, quiero cumplir tu palabra, para que cumpliendo tu palabra y creciendo hacia abajo, pueda crecer hacia arriba y dar fruto a los que me rodean. Iglesia del Señor, quiere tener fruto a los que le rodean, quieren aportar bendición en medio de la iglesia. Es tiempo y es momento de crecer hacia abajo, de echar raíces profundas, de arraigarnos y cimentarnos, y no dejar que los afanes de este mundo nos ahoguen lo que Dios un día puso en nuestro corazón. En el libro de Juan, capítulo 15, versos 2 y 6, dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Amén. Dice el verso 6: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echarán en el fuego. ¿Sale enterado, no? No hay otra. Es que en Dios a veces buscamos gamas de grises, cosas intermedias, cosas que, bueno, esto quizá me lo permita Dios, quizá no. Dios sabe cómo soy, Dios sabe mi carácter, Dios sabe mi forma, mi manera, y bueno, bastante que vengo al culto todos los días. Perdóname, para Dios no hay grises, para Dios es blanco o es negro. Es un convertimiento real o realmente iglesia del Señor, como dice la palabra. Dios no nos desecha de la vid verdadera que es Él. Dios no quiere miembros a medias, Dios quiere miembros en el cuerpo comprometidos, para que el cuerpo siga creciendo y para que la obra siga hacia adelante. Vamos a por el cuarto, ¿vale? Ya vamos a relajarnos. Y aquí seguramente que pensamos, bueno, aquí entro yo. Bueno, si es así, gloria a Dios por ello. Pero yo he visto muchas cosas por ahí que todavía tengo que cambiar. Igual soy yo el único, pero bueno, yo todavía tengo que cambiar muchas cosas. Dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye. Vamos a tomar nota en esto, Esto es el que oye y entiende la palabra. Voy a resumir estas dos, ¿vale? El que escucha, porque hay gente que oye y no escucha. Hay gente que oye, yo oigo ruido, pero bueno, sin más. El que escucha es el que se detiene a ver de dónde viene el sonido, de dónde viene el ruido. Dice: el que oye entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Cada uno conforme su capacidad, cada uno conforme a la capacidad que le ha dado el Señor. Pero lo importante es ser tierra preparada para que la semilla del cielo
venga y pueda dar fruto. Vamos a leer Juan 15 del 1 al 8 y con esto ya vamos a acabar. Juan 15 del 1 al 8 dice: yo soy, famoso versículo, la vid verdadera, y mi Padre es el labrador, dice Jesús. Pero dice algo más: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¿Quién lo quitará? Dios. Y todo aquel que lleva fruto, fíjense, lo limpiará. Qué bien. El dispuesto, el que sigue en la vid, tiene que seguir siendo limpiado. Es decir, no porque estemos arraigados en la vid verdadera, todo ya está hecho. No, tenemos que seguir siendo limpiados. Tenemos que seguir estando en el trato de Dios. Tenemos que seguir dejando que Dios trate con nosotros, porque todavía no lo hemos alcanzado todo y todavía no somos perfectos. Pero si estamos arraigados en la vid, que es Cristo, Él nos va a seguir limpiando y nos va a seguir transformándonos para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, dice Cristo. Como el pámpano no lleva fruto por sí mismo, es decir, solos no podemos hacer nada si no permanece en la vid. Volvemos a las raíces profundas, cimentados en Cristo, sabiendo en quién hemos creído y en quién hemos confiado. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Escuchad esto, que está hablando Dios directamente. Está hablando el mismo Cristo a través de estos versículos. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y lo echan en el fuego y arde. Si permanecéis en mí, y mirad, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis asimismo mis discípulos. Dios no llama a cualquiera discípulos. Los discípulos del Señor son los que pagan el precio. Los discípulos del Señor son los que permanecen en la vid. Los discípulos del Señor son los que reciben el trato del Señor y los que reciben el cada día seguir siendo limpiados para poder seguir dando fruto, porque cuanto más nos limpia el Señor, mayor fruto podemos dar. Esta es la palabra del Señor para esta tarde, iglesia del Señor. Espero que les haya hecho bien como a mí me lo ha hecho. Y yo me tomo mis apuntes para cada día poder ser buena tierra, para poder ser una persona que dé buen fruto, porque todavía me queda mucho. Amén. Iglesia del Señor. Pues hasta aquí este culto, iglesia del Dios viviente, donde Dios nos ha bendecido, nos ha llenado de su presencia, y un culto más y un culto menos. Nos queda un día menos para ir al cielo. Amén. Así que, bueno, es un culto más, pero un día menos para encontrarnos con Él. ¿Vale? Nos ponemos de pie, la iglesia del Señor. Luchará, ¿qué eres?